Buenos días tengan todos ustedes. Somos el equipo número 5 que está conformado por Victoria Macías Amado, Andreisel Martínez León, Luis Fernando Mesa Ruiz, María del Rosario Montaño Bojorquez y Osvaldo Morales Guzmán. Les hablaremos sobre el cuestionario del título 4 de sueldos y salarios. En esta presentación se hablará sobre el capítulo 1 de los ingresos por salario o en general por la prestación de un servicio personal subordinado del artículo 90-99 de la ley del ISR, en donde prácticamente te habla cuáles son los ingresos de esta actividad, también que integran a estos ingresos, como también los que devengan del salario mínimo, por ejemplo las horas extras o las vacaciones o días de descanso. También habla sobre las retenciones y obligaciones que tiene el trabajador como también el patrón. Y también hablaremos cómo calcular el ISR, el pago provisional para el trabajador, y el tratamiento que debe de tener cuando sea de un impuesto anual. ¿Cuáles son los ingresos de esta actividad? Están los ingresos exentos y están los ingresos grabados. Los ingresos exentos son los que se explican en el artículo 93. Es un impuesto directo que se aplica a las ganancias obtenidas durante el ejercicio. O sea, se mantiene a la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas, sin importar la naturaleza de la denominación u origen. Se grava la utilidad del bien o actividad que incremente el patrimonio del contribuyente. Ingreso grabado, artículo 94. Es aquel que se encuentra con efecto con una tarifa del IVA por la que está presente al momento de declarar impuestos. Se presenta con una tarifa general del 19%. Sin embargo, estas tarifas diferenciales y especiales aplicadas en bienes y servicios destinados a labor social con recursos de producción elevados. Algunos ejemplos serían remuneraciones y demás prestaciones a trabajadores, por ejemplo, del gobierno, o rendimientos y anticipos para sociedades cooperativas de producción, honorarios a miembros de consejos directivos, o honorarios a personas que presten servicios apoderadamente a un prestatario. ¿Cuáles son las deducciones que tiene el trabajador que tributa en esta actividad? Los contribuyentes de este título que celebren con partes relacionadas están obligados por los efectos de esta ley a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para estas operaciones sus precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. En caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas de los contribuyentes mediante la determinación del precio y monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando para estas operaciones los precios y montos de las contraprestaciones que hubieran utilizado en partes individuales en operaciones comparables, mediante la aplicación de los métodos previstos en el artículo 180 de esta ley, ya sea como persona moral, residente en el país o en el extranjero, persona física y establecimientos permanentes en el país de residentes en el extranjero, así como las actividades realizadas a través de fideicomisos. Las que devenga el salario mínimo. Las prestaciones distintas del salario de los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de este dicho salario cuando no excedan los mínimos señalados por la legislación laboral. Los que devengan salario, tiempo extraordinario. Remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realice en días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido por la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Trabajo en días de descanso.
Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones que sean por concepto de tiempo extraordinario y de prestaciones de servicio que se realicen en días de descanso sin otros en sustitución que no excedan el límite de la legislación laboral y que esta exención no exceda el equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicio. ¿Cuál es el límite de esta prestación? El límite es que no exceda al equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicio. Vacaciones PTO. Las primas ocasionales que otorguen los patrones durante un año de calendario a sus trabajadores en forma general, y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente de 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos mencionados. Gratificaciones. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario equivalente al salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando estas gratificaciones se otorguen en forma general. ¿Cómo se integran los ingresos? Las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando los términos de ese título señale, en crédito, en servicios, en los casos que señale esta ley o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago del impuesto a las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país a través de un establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Número 4. ¿Quién tiene la obligación de hacer la retención del ICR que paga al trabajador? Los patrones están obligados a efectuar retenciones a sus trabajadores y hacer enteros mensuales del ICR, los cuales tendrán un carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Eso está dicho en el artículo 99. ¿Cómo se calcula el ICR para el pago provisional del trabajador? Esta retención se calculará aplicando lo que se obtuvo de los ingresos del mes del calendario, como la siguiente. Entonces aquí se muestra la tabla de la tarifa mensual de la ley del ISR. Entonces tenemos 4 columnas. Primero está el límite inferior, límite superior, cuota fija y el porcentaje que se le debe de aplicar al límite inferior. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva y aquí tenemos un ejemplo del cálculo, pero yo la explicaré. Entonces tenemos que son los ingresos 256.983.56 menos mis deducciones, que son los 189.526.89, que es igual a mi base del cálculo, que son los 67.456.67. Entonces, nos fijamos en la tabla mágica de la columna del límite inferior y debemos de escoger la cantidad que sea menor, pero que no sobrepase la cantidad que tenemos en base del cálculo. Entonces, la que es menor y que no se pasa son los 38.177.70. Entonces, base del cálculo menos límite inferior me da el excedente del límite inferior, que son los 29.278.97. Y a esto se le multiplica la tasa del 30%, que está en el mismo renglón, en donde agarramos la cantidad del límite inferior, que esto multiplicado nos da el impuesto marginal, y son los 8.783.69. Entonces a esto se le suma la cuota fija, que son los 7.162.74, que igual lo encontramos en el mismo renglón. Y esto es igual al importe del ISR, que son los 19.946.43. Entonces es un cálculo muy fácil, que pensé que... Número 6.
Si hay un impuesto local a los ingresos por salarios, ¿qué tratamiento tiene en el cálculo del pago provisional? Siempre que el momento de la contraprestación obtenía no exceda de 700.000 unidades de inversión y la transformación se formalice ante fedatario público, se determinará la ganancia y se calcularán el impuesto anual y el pago provisional en los términos del capítulo 4 de este título. El cálculo y entero del impuesto que corresponda al pago provisional se realizará por el fedatario público conforme a dicho capítulo, en el artículo 93. 7. ¿Cuáles son algunas de las obligaciones que tienen los sujetos de esta actividad? Obligaciones de los trabajadores, artículo 98. 1. Proporcionar a las personas que les hagan los pagos a que se refiera este capítulo los datos necesarios para que dichas personas los inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes. O bien, cuando ya hubieran sido inscritos con anterioridad, proporcionarles su clave de registro al empleador. 2. Solicitar las constancias a que se refiere la fracción 3 del artículo 99 de esta ley y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente, aquel en el que se inicie la prestación del servicio o, en su caso, al empleador, que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo o acompañarlas a su declaración anual. No se solicitará la constancia del empleador que haga la liquidación del año. 3. Presentar declaración anual en los siguientes casos. A. Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. B. Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se presentará declaración anual. C. Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicios a 2 o más empleadores en forma simultánea. D. Cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96 de esta ley. Y E. Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que no excedan de 400,000 pesos. Obligaciones de los patrones. Artículo 99. 1. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. 2. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta ley. 3. Expedir y entregar comprobantes fiscales de las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancias o recibo de pago para efectos de la legalización laboral, a que se refieran con los artículos 132, fracciones 7 y 8 y 804. Primer párrafo de fracciones 2 y 4 de la Ley Federal del Trabajo. Y esas fueron algunas de las obligaciones que tenían los trabajadores y los patrones. Conclusión. Para concluir, en base a la investigación realizada, reconocimos de nuevo a los ingresos que tiene una persona asalariada, pero de una manera más profundizada, como sus deducciones, obligaciones, y se conoció del ISR una idea sobre el cálculo para realizar el pago provisional de un trabajador, siendo una actividad común en la vida laboral.